Asturianos que Cuentan es el podcast en el que entrevistamos a asturianos de referencia, bien de adopción o de nacimiento, y en el que hablamos de los vínculos que tienen con Asturias, también de sus éxitos y de sus fracasos. Una entrevista para conocer el lado más humano y menos conocido de los entrevistados. Un podcast que surge como iniciativa del Ateneo Jovellanos, idea de Paco Santamaría y que tengo el placer de conducir yo. Soy Carmen Osorio. Bienvenido, José Ángel, a Asturianos que Cuentan. Muchas gracias. Es cierto que vengo cada vez que puedo, pero curiosamente, Carmen, es que yo nunca he tenido la sensación de haberme ido. Ajá. Entonces es algo, lo que estoy haciendo es entrando y saliendo constantemente, que creo que además es algo muy de Gijón, sí, y también muy de Nueva York, y es algo en lo que las dos ciudades se parecen mucho. Te me has adelantado la primera pregunta. Estamos en tránsito. Mira, me gustaría preguntarte si encuentras precisamente, es la primera pregunta que tenía para ti, ¿encuentras alguna similitud entre asturianos y neoyorquinos o gijoneses y neoyorquinos? Algo que hay, como que nos una, ¿no? Bueno, yo creo que nos unen, nos separa la escala, como es natural. ¿Sí? Nos separa el sustrato cultural, como sabemos, por la historia, por la religión, la cultura, la literatura, la lengua. Uh-huh. Y porque no hemos tenido vínculos históricos muy obvios, ¿no? Quizá, curiosamente, el mayor vínculo que Gijón haya tenido con Nueva York haya sido a través de La Habana o a través de Tampa, bueno, quizá, ¿no? Pero de Florida en general. Pero no tenemos ningún vínculo. Y sin embargo somos ciudades que nos parecemos mucho. Uh-huh. La primera coincidencia obvia es por el carácter que nos da la cercanía al mar y la apertura. Uh-huh. Pero hay más circunstancias, ¿no? Las dos son ciudades... en Gijón no se habla mucho del pasado, en Nueva York tampoco. Uh-huh. Se mira más hacia adelante que hacia atrás. Y son ciudades muy en tránsito, son ciudades en las que la gente entra y sale en las vidas de las ciudades. La proporción de gente que nunca se mueve de la ciudad en Gijón es menor que en otras ciudades comparables. Y esto ocurre en Nueva York. Entonces eso nos da un cierto carácter a las dos ciudades. No quiere decir que seamos iguales, claro, obviamente, pero hay un algo en esta forma de acoger, de integrar, de mirar hacia adelante, que yo creo que a un gijonés le hace más fácil entrar en Nueva York, y a un neoyorquino le hace y le haría mucho más fácil sentirse en casa aquí. ¿Cómo te sientes ahí en Nueva York? Me siento cerca, ¿no? Porque yo creo que esto de la distancia ha cambiado mucho. Me siento cómodo, creo que Nueva York es una ciudad que te permite pensar que vives sin mucho equipaje. Uh-huh. Lo cual es una mentira cósmica, ¿no? Porque a todos nos persigue nuestra sombra y nuestra herencia, y eso es fantástico. Pero es verdad que Nueva York es una ciudad que mira tanto hacia adelante que te permite pensar que no hay nada detrás. Y eso, para ciertas personas puede ser una enorme desventaja, porque cada uno tiene el carácter que tiene. Hay gente que no, como sabemos, que no soporta esta ciudad o aquella ciudad, y por supuesto hay mucha gente que no soporta Nueva York. A mí, obviamente, después de tanto tiempo, quiero decir que mal no he encajado, y me sienta bien, pero sobre todo me sienta bien porque Nueva York es una ciudad que no te exige convertirte en algo que excluye a lo demás. Puedes perfectamente sentirte neoyorquino y a la vez seguir siendo muchas cosas más. Uh-huh. Cosas muy profundas, muy identitarias, no tienes que renunciar a ellas. Y una de ellas a las que no tengo que renunciar es ser de Gijón y ser asturiano y poder estar entrando y saliendo sin problemas. Sabes que hasta el día del pregón o los días previos en que se anunció que ibas a dar ese pregón, mucha gente no te vinculaba con Asturias, no te vinculaba con Gijón. Uh-huh. Así que, bueno, pues cuéntanos tú, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia en Gijón? ¿En qué barrio naciste? ¿Cómo era tu colegio? Bueno, permíteme, Carmen, que te diga por delante. Una de las razones por las que mucha gente en esta ciudad se sorprenda cuando soy de Gijón es porque me he esforzado mucho en que nadie lo sepa. Porque
lo más guapo de venir a Gijón es seguir siendo el gijonés de siempre. Ajá. Y no ser el corresponsal o ser otra cosa. Y entonces para mí, gracias a esto he conseguido que venir a Gijón sea siempre un viaje en el espacio, pero también un viaje en el tiempo. Ajá. Porque vuelvo a reconectar con el guaje de Gijón, vuelvo a reconectar con mi vida de antes y te podría decir que hasta el pregón, que este es el peaje, pero hasta el pregón en el 90% de mis interacciones, a menos que alguien me introdujera, conseguía tener una primera impresión normal, ¿sí? Como alguien de Gijón, sí. Con que se relaciona con otro alguien de Gijón, sí. Sin más. Y José Ángel sin ser corresponsal. Como José Ángel, incluso Josín, ¿sabes? Entonces eso ha sido un objetivo para mí siempre. Uh-huh. Y bueno, he conseguido estirarlo hasta... ¿Lo conseguiste estirar? Eso te iba a decir. Mucho. Hasta todo lo que he podido, pero es verdad que, claro, al ofrecimiento y al honor del pregón no se podía decir. No se puede decir que no. Entonces los sacrificas con mucha alegría y con mucho agradecimiento esa especie de anonimato un poco en el que estabas, un poco imprevisto con el que estaba, ¿no? Y precisamente por eso, porque lo que intentaba preservar era la memoria de un niño de Gijón, mis recuerdos de la infancia son los de un niño de Gijón. O sea, todos tenemos en casa, en algún lugar del álbum, el álbum de la familia con las fotos en el Parque Isabel la Católica que nos hicieron de pequeños, y todos tenemos las memorias de jugar en la playa, y todas tenemos los recuerdos de ir a los merenderos y la tortilla en los maizales y pasear por el muelle. Entonces, ¿sabes? Gijón, yo creo que Gijón es una ciudad en la que compartimos mucho espacio público, que es una seña de identidad de esta ciudad. Todos nos sentimos muy en casa, casi en los mismos sitios, con pocas variaciones, y eso nos da una cierta sensación de identidad en el espacio, que precisamente lo que no tenemos es tanto en el tiempo. Y entonces esa para mí es mi seña de identidad, esa especie de recuerdos compartidos. Una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando hablamos en asturiano, y entonces a veces, claro, cuando conoces a alguien intentas hablar un poco más en asturiano, ¿no? Entonces siempre hay alguien que me dice, Mica, pero si hables como nosotros. Y digo, sí, hombre, claro. Y dice, Mica, no, a ver, habla otra vez. Sí. Claro, están de verte a través de la pantalla, sí, que hablas, tienes una forma muy peculiar de contar las cosas. Y a veces me ocurre al revés también, ¿no? Cuando me conocen en asturiano y dice, pero si trabajas en la tele, pero a ver, habla como hables en la tele. Bueno, es que es fantástico, ¿no? Tener esas dos identidades, igual que no son dos, ¿no? Porque yo creo que en la vida todos somos una especie de capa de cebolla, como una cebolla, perdón, con muchas capas. Uh-huh. Pero claro, la capa principal de fuera es la de Gijón, porque es nuestra referencia primera. ¿A qué colegio ibas? Yo fui al Sagrado Corazón, sí. Y yo soy un guaje muy del Natahoyo, y por extensión de los barrios cercanos de Jove, de la Calzada, y recuerdo aquellos años de la infancia allí, lo recuerdo pues por lo que estaba pasando la ciudad, ¿no? Que era una ciudad en proceso de transformación rápida y no necesariamente dulce. Recuerdo que para ir al colegio para no ir al colegio una excusa muy buena era decir que había barricada y nadie podía saber si era verdad o era mentira, porque había barricadas todos los días. Entonces era un entorno bastante hostil, era difícil. ¿Sabes? Para un niño hay un cambio, ahora que conozco a tantas familias y tantos mamás y papás, amigos que te presentan a sus hijos. Sí. Y una cosa que me llama la atención maravillosamente es que los niños ahora tienen sueños muy grandes. Uh-huh. Y ahora conozco muchos niños que quieren ser astronautas y quieren ser ingenieros de no sé qué y quieren investigar no sé cuánto y quieren ir a vivir a no sé dónde. Cuando nosotros éramos niños era difícil soñar. El horizonte era mucho más cercano. Claro. El horizonte era intentar salir adelante. Uh-huh. Y esto creo que es un cambio estratosférico
que hemos tenido en nuestra vida, que de repente nuestro horizonte personal, pero también nuestro horizonte vital, allá donde uno cree que puede llegar, es infinitamente mayor. Y esto es un salto extraordinario que hemos dado como ciudad, como comunidad. Uh-huh. ¿Te atreverías a decir cómo ves el futuro de la región de Asturias? Me atrevería a decirte las posibilidades que le veo, pero no el futuro, porque el futuro depende por un lado depende de muchos factores que se nos escapan a nosotros, y por otro, ¿sabes? Como cuando miramos al pasado todo parece una línea recta, y cuando miramos al futuro es verdad que el futuro en parte depende de nosotros y en parte depende de circunstancias ajenas. Pero en la vida de las ciudades, como en la vida de las personas, a veces también hay que tomar decisiones. Y bueno, pues las decisiones a veces pueden ser, casi todas las decisiones que podemos tomar son más o menos previsibles. Ni tú ni yo vamos vamos a cuidar abejas en Indonesia en los próximos 50 años. Eso sería muy raro. Pero hay otras decisiones que a veces se toman de manera consciente en la vida, y a la ciudad les ocurre lo mismo. Entonces yo no sé qué decisiones va a tomar la ciudad, pero sí veo las posibilidades. Y lo que veo es que estamos viviendo estamos pasando de temas muy rápido de la infancia al futuro, ¿no? Pero ya que estamos viviendo una revolución en el mundo, allá afuera, ¿no? Y sin darnos cuenta, la vida parece que sigue siendo la misma. Pero la vida no sigue siendo la misma. El mundo en los próximos 5 años va a cambiar mucho más que en los últimos 5, en los próximos 10 va a cambiar mucho más que en los próximos 10. Estamos asistiendo a un cambio tecnológico en los últimos 30 años vertiginoso. Se va a multiplicar y está cambiando hasta el clima de manera notable. Entonces esto nos va a afectar de manera muy directa, a todos, nos guste o no. Va a ser muy difícil ignorar la revolución a la que estamos asistiendo y los cambios sociales, políticos, económicos, culturales que va a haber. Las ciudades que aprovechen esa oportunidad van a crecer, las ciudades que no aprovechen esas oportunidades van a ir a menos. Una ciudad no puede ir por libre, porque va de la mano de su comunidad, va de la mano de su país, va de la mano de su continente y de su entorno, pero por supuesto, las ciudades tienen un margen, y en la medida en que aprovechen ese margen, en la medida en que vayan de la mano, sobre todo en la medida en que su mayor enemigo no sean ellas mismas, conseguirán progresar. ¿Va a conseguirlo Gijón? No lo sé, pero desde luego tiene posibilidades, porque Gijón es una ciudad que mira hacia el mañana más que hacia el ayer. Las ciudades que hagan eso van a conseguir integrarse más. Gijón es una ciudad que tiene una cierta sensación de unidad. Todos nos sentimos muy en casa, no es una ciudad segregada en el espacio ni en las señas de identidad. Es una ciudad donde por lo general es más fácil trabajar juntos que en oposición. Entonces hay tejido suficiente para pensar que la ciudad puede aprovechar las oportunidades, pero si las va a hacer o no te lo puedo decir. Claro, es ya mucho aventurar, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que marcaron tu vida aquí? En Gijón. Sí. Bueno, yo obviamente lo primero es la familia, está claro. ¿Sabes? Hay una cosa que a mí volviendo, esto está muy vinculado a Gijón. A mí hay algo que me llena de orgullo como gijonero, ¿no? Gijón es una ciudad que se valora mucho el trabajo. La gente presume de trabajar. Uh-huh. No presume de no trabajar y de divertirse y de pasarlo. Nos lo pasamos bien, nos gusta pasárnoslo bien. Hay un cierto componente hedonista de la asistencia, de beber, salir, divertirse, por supuesto, pero en Gijón se presume mucho de esas expresiones de como el sudor de mi frente y todo, y trabajando, y hay una cierta dignidad en eso. Yo creo que en mi familia esto
siempre se tomó como si fuera el credo. O sea, por supuesto que tienes que trabajar y por supuesto que tienes que hacer las cosas de la mejor manera posible, te cueste lo que te cueste. Entonces eso es algo a lo que yo le soy muy agradecido a mi familia, pero creo que es algo que es muy propio del espíritu de esta ciudad. Y entonces estoy muy agradecido a mi familia primeramente, pero también a la ciudad por esto. Le estoy muy agradecido también a otra cosa, ¿sabes? Yo que siempre he estudiado en un colegio de la ciudad y he estudiado en un instituto de la ciudad, y luego, bueno, pues por la vida, gracias a Dios, he estado ahí dándome codazos y compitiendo con los de Cambridge y Harvard y la NASA y los Oscars y Silicon Valley y la Casa Blanca. Y sabes, cuando estás ahí todos corriendo en el pelotón juntos, todos parecemos iguales, pero hay gente que ha tenido más oportunidades, ¿no? Yo, honestamente me hubiera gustado ir a Harvard, por decir algo. Pero esa arquitectura mental, esa forma de ver el mundo, esa actitud ante el trabajo, ante los compromisos, ante los retos, y también la cultura y la formación que yo tuve en esta ciudad, la verdad nunca me he sentido cojo en absoluto. En ocasiones incluso al revés, me he sentido con mucha frecuencia con un bagaje bastante sólido. Y entonces le estoy muy agradecido en general a la ciudad, a mis profesores, a el entorno cultural. Entonces, cuando miras un poco atrás y preguntas a quién le estás muy agradecido, lo estás agradecido un poco a la ciudad. Uh-huh. Que por cierto es una de las razones por las que estaba feliz de hacer el pregón, porque además de abrir las fiestas, creo que es también un acto de reconocimiento, de que todos somos más de lo que uno mismo cree ser. Uh-huh. ¿El periodismo siempre fue tu vocación o llegaste ahí un poco, no sé si por casualidad o no? ¿O era algo vocacional tuyo? Sí, no, yo desde que tengo uso de memoria siempre quise ser periodista. Creo que desde antes, creo que a la matrona le debí decir algo de que quería ser periodista. Siempre, absolutamente quise ser siempre periodista, desde muy niño, que jugaba a retransmitir partidos o a retransmitir las noticias, absolutamente siempre, no hubo nunca ninguna duda. Es un poco sorprendente porque en mi familia no hay ninguna tradición de periodismo, ¿no? Pero sí recuerdo perfectamente que, por supuesto, mi padre veía los informativos todos los días, supongo que eso a mí de algún modo me marcó. Y sí, era un poco siempre un niño raro en el cole que lee el periódico en el recreo. Bueno, pues ese era yo. Entonces sí, absolutamente siempre quise ser periodista y además de algún modo siempre tuve la certeza de que iba a ocurrir. Y esto de tener certezas es una bendición y al mismo tiempo es un peligro mayúsculo, porque te hace la corazonada, la certeza, te da la fuerza para tomar decisiones y dar pasos que si lo piensas mucho no los darías, y al mismo tiempo te hace cometer, o es fácil que te haga cometer errores que fácilmente se podrían evitar. Y cuando aciertas y cuando cometes el error, a veces no, es muy difícil de saberlo, ¿no? A veces incluso pasan años y uno todavía no lo tiene claro. Es que estoy resonando mucho con lo que cuentas, porque yo también soy de vocación desde pequeña, de coger la cámara de mi abuela y ponerme ahí a hacer mi propio informativo y demás, y cosas que cuentas de Gijón y digo, mira, José Ángel, al final digo, me siento muy conectada con todo lo que estás contando. Me gustaría saber un poco tu llegada, porque todo el mundo te ubica ahí, ¿no?, como corresponsal de Antena 3 Noticias en Estados Unidos, pero tú tienes unos pasos previos en el mundo del periodismo. Y si no recuerdo mal, tú estuviste en Yugoslavia. Uh-huh. ¿Cuál fue tu labor allí? Bueno, estaba de freelance. Uh-huh. Y todavía estaba haciendo la carrera y bueno, pues estaba, digamos, jugando a ser periodista de una manera un poco, volvemos a lo de antes, ¿no?, de las certezas y a lo de creerse vulnerable y lanzarse a todo. Lanzarse, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que salí bien, hice buenos amigos además. Creé
mi falsa agencia de noticias, que era APESA, Abad Pérez Sociedad Anónima, y con eso conseguí mi credencial con las Naciones Unidas de Prensa. No sé, pues como todos, ¿no? Vas buscando claro, tus huecos, ¿no? Recuerdo que también fui a Cachemira, aquella, y era iba feliz, y nada más llegar digo, qué miedo, Dios mío. Y luego pasaron los años y resulta que me he hecho muy, muy amigo de un periodista indio que ha trabajado para la revista Time Magazine, que nació el mismo año que yo, y que él... yo de niño, la razón por la que me fui a la India es porque de niño me encantaba leer todas las aventuras sobre la India y Sandokan y todo esto. Entonces, pues, a la mínima oportunidad me voy a la India. Y luego le conocí a él, que de niño fantaseaba desde la India con irse a España. Y luego se convirtió en un periodista fantástico con el récord de estancia en Irak durante la guerra, y con historias extraordinarias en Time Magazine. Nos hicimos buenos amigos en Nueva York, y él me dice, es que el mismo año y el mismo mes que él se vino desde la India a España, en una especie de viaje de locura también para él, fue el mismo mes que yo me iba de España a la India. Así que nos convertimos ahí un poco en hermanos de los sueños, ¿no? Y yo creo que esto de perseguir los sueños es fantástico. Es fantástico cuando sale bien, y es no tan bueno cuando no funciona, ¿no? Pero es verdad que en los viajes hay un valor formativo muy grande. A veces para los periodistas el viaje tiene más valor formativo que informativo. Y siempre es importante viajar para contar las cosas. Y siempre el estar en el lugar te aporta, es obvio, un valor que no tienes si no viajas. Pero es cierto que la acumulación de viajes a veces no aporta ya mucho informativamente, especialmente hoy en día que tenemos acceso a tanta información y tan rápido. Pero el viaje siempre tiene valor formativo, siempre te enseña a ver de otra manera, una vista poliédrica, y también a ver con calma, incluso cuando vas rápido. Entonces, yo creo que una de las para ser periodista, como en toda profesión hay que tener ciertas cualidades. Una de las cualidades importantes de ser periodista, yo creo, es ser muy versátil, pero la otra es ser capaz de adaptarse, que tiene mucho que ver con la versatilidad, pero es la capacidad muy profunda de adaptarse muy rápido a situaciones muy diferentes, situaciones sociales, económicas, culturales, de todo tipo. Poder hablarle con la misma comodidad y la misma calma a gente muy diferente en situaciones muy diferentes. Y esto supongo que habrá que ver una cierta predisposición personal, pero como todo hay que practicarlo. Y cuando lo has hecho miles de veces con miles de personas en situaciones muy diferentes, te sale más fácil. Y creo que todo empieza por viajar muy pronto y muy rápido, y con poco colchón de seguridad, con poco protegido. Es decir, si sale, y si no sale, pues no salió. Pues no sale. Y si no, y además siempre lo digo, si no arriesgas a los 20 y pico años, ¿cuándo vas a arriesgar, no? Exactamente. ¿Has tenido algún referente en el periodismo en el que tú te hayas fijado? Bueno, mira, he tenido, como en la distancia, he tenido muchos. En esa época, precisamente en esa época de Bosnia, tenía una cierta amistad duradera con Pérez Reverte, que se portó fantásticamente bien conmigo, y hemos mantenido esa amistad. He tenido otros mentores, algunos aquí en Asturias, en Galicia, mi amigo Emilio Lavandeira. Pero fíjate, yo llevo en el periodismo desde aproximadamente unos 32 años. De esos he estado 25 de corresponsal en el extranjero. Entonces, mi experiencia como periodista está muy marcada por lo que es una corresponsalía, y por supuesto he estado en la redacción, he hecho mucho congreso, Moncloa, tribunales, de hecho, entretenimiento, en fin, de todo. Pero es verdad que, claro, 25 años de corresponsal marcan mucho, claro, ¿no? Y entonces, una de las cosas
que yo siempre he notado como corresponsal es que como corresponsal es muy difícil aprender, porque no tienes a nadie cerca. Tienes mucha vas por gente, libre. vas muy por libre. En una redacción aprendes fijándote en uno, siempre otros, quiere hacer lo que hace aquel y lo que prefería parecerme a aquel, pero no a aquel otro, y prefería hacer las cosas de esa manera, y aprendes un poquito por ósmosis. Cuando estás de corresponsal no aprendes no tienes a nadie en quien fijarte de cerca. Entonces tienes que buscar otras formas de aprender. Bueno, puedes, por supuesto, formarte, pero una forma muy, muy importante es fijarse en otros, en la distancia, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ir... Cuando me preguntas si tienes a otros, cuando estás fuera es muy difícil tener a otros, tienes que fijarte mucho en compañeros lejanos. Y esto para mí ha sido un poco reto, ¿no? El cómo consigues aprender. Tienes que ser un poco autodidacta. Mi caso es un poco raro porque es raro ser corresponsal en el extranjero durante tanto tiempo, y es raro también ser corresponsal en el extranjero desde tan joven. Bueno, hay que fijarse, hay que planteárselo. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendes en un mundo en el que además todos en cualquier circunstancia tenemos que aprender? Que por cierto tu caso es un caso mayúsculo y fantástico, y un ejemplo en el que tú puedes explicarle precisamente que te has adaptado tan rápido a los nuevos tiempos informativos y que es tan difícil, porque es verdad que en el periodismo mantenemos la esencia, ¿no? Que es perseguir la fidelidad a la historia, pero el cómo hacemos esto ha cambiado radicalmente. Sí, te lo iba a preguntar, ¿cómo ves tú la profesión ahora? Porque ha cambiado muchísimo, muchísimo. Bueno, tecnológicamente además, ¿no? O sea, eso ya... Hay una cosa curiosa, Carmen, y es que nunca ha sido tan fácil ser periodista, porque a fin de cuentas el periodismo es contarle a los demás algo que has visto. Y contar algo nunca ha sido tan fácil, porque los medios... Efectivamente. Entonces esto es una ventaja mayúscula. Por supuesto, cuando algo es tan fácil, viene también, como siempre, con muchos riesgos. Primero lo puede contar cualquiera. Y lo puede contar mal, pero no solamente lo puede contar mal, sino que puede tener interés en contárnoslo de cierta manera, que no es la manera más precisa, honesta o desinteresada. Y a veces no es fácil darse cuenta. Entonces, ¿cómo ves la profesión? La veo llena de posibilidades y llena de riesgos. Pero honestamente, yo no es algo en lo que piense a diario. En parte es una posición cómoda porque ya estoy trabajando, pero también porque creo que lo esencial sigue siendo exactamente lo mismo, que es, como siempre se dice, ¿no? La objetividad es imposible, pero no hay nada imposible en perseguirla. Y no hay nada imposible en intentar contar las cosas de la manera más honesta posible. Nos vamos a equivocar siempre, porque siempre vamos a intentar traducir, que es realmente lo que hacemos, nuestras impresiones y lo que vemos. Siempre nos vamos a equivocar y nunca va a ser del todo preciso, pero no hay nada imposible en intentarlo. Y bueno, pues hay que intentar adaptarse a la nueva realidad que hay. Yo creo que para todos, sobre todo con el cambio tecnológico, es terrible, porque cuando consigues aprender a hacerlo de otra manera, ya va a estar tarde para la siguiente etapa. Pero es que este entorno es así para todo el mundo, es así para los dentistas, es así para los funcionarios, es así para quien tiene un pequeño negocio, es así para los ingenieros. Sí. Es decir, no, de nuevo, eso nos lleva a una de las conversaciones que teníamos antes. Es que estamos viviendo una revolución y el mundo está cambiando muy rápido, y si uno no quiere adaptarse, uno no se va a quedar atrás, el mundo va a pasar por encima. Entonces no tenemos mucha opción. Sí, te van a arrastrar. Te va a arrastrar el cambio. ¿Hay algún acontecimiento, evento que te haya marcado a nivel profesional que tú digas, esto es lo que más no destacaría? Mira, no sé, porque siempre pienso que
siempre soy un poquito escéptico, porque he tenido la suerte de cubrir grandes eventos, ¿no? Y siempre crees que el último, esto ocurre como quién es el mejor director de cine, quién es el mejor futbolista, siempre quién es el mejor presidente o el peor, y siempre pensamos que el último es el más importante de todos, ¿no? Entonces hay que tener una cierta humildad con esto. Te puedo contar historias que a mí me han impactado, y siempre tengo algunas que siempre me vienen, y por supuesto hay historias muy importantes, no sé, el terremoto en Haití, el huracán Katrina, Obama, Trump, el asalto al Congreso, ¿no? Que estaba allí, en fin, todas estas cosas son muy, no sé, golpes de Estado, revoluciones, cosas en Latinoamérica. Pero fíjate, hay una historia que a mí me parece muy poderosa y te la voy a contar. A veces la guardo para algún día, pero creo que debo contarla. Mira, una vez, cuando estaba en Haití, mi último día después del terremoto 2010, cuando estaba en Haití, el último día le pedí a mi chofer que tenía ahí, traductor, le dije, mira, después de hacer todo esto, hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, que es, vamos a dejar que el azar nos lleve. Era mi último día, yo ese día me iba por la noche, o me iba al día siguiente por la mañana, y le dije, vamos a salir, y en algún momento dado te diré, vamos a parar aquí, y sin que tú me digas nada vamos a entrar, y no quiero saber nada, no quiero que me digas que es muy peligroso, que me he equivocado, que no tenemos ninguna agenda, no queremos ir a ningún hospital, al azar. Y entonces salimos y en un momento dado, una ladera, le dije, mira, allí veo una especie de choza en mitad de una ladera, vamos a subir allí a ver qué hay. Paramos, subimos por una pequeña colina y llegamos a dos chocitas que había muy pequeñas con unos animalitos. Y había como 5 o 6 niños pequeños, ninguno tendría más de 10 años. Y estaban solos por allí. Y pasado un rato, cuando Haití hace mucho calor, hay mucha humedad, olía muy mal a mugre, a suciedad, básicamente. Y allí había 2 o 3 niños que tendrían 4 o 5 años con una especie de escobas barriendo por el suelo, y de repente apareció una señora que parecía su mamá, obviamente con muchas limitaciones, en mitad de la montaña, ya muy mal vestida, por supuesto todo sin asear, y mi traductor empezó a hablar con ella en creol, y ella nos enseñó su casa, que básicamente era una choza, por supuesto sin luz, ni agua, ni nada, y entramos, allí vivía ella con unas gallinitas que tenía, y honestamente un animal que no era un cerdo, no sé qué tipo de animal era, había algún tipo de animal que vivía con ellos, no recuerdo exactamente, y había un hedor realmente difícil de soportar. Allí, como había tanto problema también con cadáveres, siempre llevábamos, es lo habitual en estos casos, que pones pasta de dientes en las narices para protegerte un poquito del mal olor, pero aquello era realmente muy desagradable. Entramos a la pequeña choza, que tendría unos 8 o 10 metros cuadrados, y estaba a oscuras, miramos y salimos. Seguimos afuera hablando con ella. Era una señora que vivía sola, tenía como 8, 9, 10 niños, y en un momento dado, cuando ya nos íbamos a ir, de la choza salió un niño a quien yo no había visto. Y el niño salió con un cuadro. Y se acercó. Y hubo un tipo de interacción, y entonces mi traductor me dijo, este niño te quiere regalar ese cuadro. Y yo no entendía muy bien. Digo, primero, no he visto el niño, segundo, un cuadro no me encaja. Y bueno, el caso es que había un niño allí que tenía unos 8 o 9 años, quizá 10, no recuerdo. Y entonces a él le daban unas pinturitas, la mamá, para que las pintara, unas tablillas. Y el niño las pintaba, y la mamá iba a vender luego las tablillas al centro de la ciudad junto con unas galletitas que hacía.
Y entonces el niño me regaló a mí una de esas tablillas, porque me había visto hablando con su mami y le parecía importante. Y yo de repente estaba pensando, digo, Dios mío, lo que acaba de ocurrir aquí. Estamos en el lugar más profundo, peor de la existencia humana, un sitio donde esta mujer la pueden matar en cualquier momento, no tiene ningún recurso económico, no tiene ninguna formación, no tiene nada en el mundo. Unos niños con un futuro difícil y con una formación nula. Y aquí, en el último lugar del mundo, hay un niño que pinta. Y a mí me ha regalado un cuadro que lo tengo en mi corresponsalía. Digo, el espíritu humano es tan capaz de superar la adversidad a veces. En la vida a veces puede ponerse muy cuesta arriba, ¿no? Puede ser recibir. El destino puede ser tremendamente cruel. Y, por cierto, los periodistas con frecuencia tenemos que reflejar eso. Pero otras veces es difícil de procesar las enseñanzas que nos da la vida, la capacidad de superación, la capacidad de elevar el espíritu más allá de las circunstancias que a uno le vienen encima. Y para mí aquel momento, de verdad, sentí, mi carrera periodista, he venido a Haití específicamente para esto, para darme cuenta el último día, última hora, de que aquí ha habido una calamidad de proporciones ciclópeas, algo inaudito, 100.000 muertos, 200.000, ni siquiera ahora, tantos años después, se aclaran. Y allí, en el último lugar del mundo, había un niño que pintaba, que cerraba los ojos y pintaba. ¡Wow! Eso es mucho más importante que convertirse en cualquier otra cosa, por supuesto en corresponsal. ¿Qué capacidad tienen los niños, especialmente los niños, el ser humano, pero verdad, el niño es capaz de abstraerse a veces en esas situaciones? ¡Wow! Gracias por compartirlo, porque además has dicho, venga, va a ser la primera vez, así que tengo ya ese honor de que hayas contado esa historia aquí. Quería preguntarte, ¿cómo definirías a Estados Unidos? Mira, Estados Unidos, yo diría, no debemos de olvidar que... ¿Qué estás viendo por ahí? No debemos de olvidar que Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que eligió a Donald Trump, es el mismo Estados Unidos que eligió a Barack Obama. Exactamente el mismo. Entonces creo que tenemos que analizarlo, que verlo con un poquito de humildad y de precaución. No es fácil dibujar a nadie, y mucho menos a un país con una brocha, ¿no? Creo que si cuando alguien lo hace con nosotros, pues mira, José Ángeles, no sé cómo, ¡pum!, uno se siente con las fotografías. Nunca nos gusta la fotografía, vamos a hacerla otra vez. O sea, cuando nos dan la información de cómo somos, incluso cuando la información es cierta, nos sentimos un poquito incómodos. Entonces, esto ocurre también con los países. Hay que ser un poquito prudente a la hora de definirlo, ¿no? Pero quizá en el Estados Unidos de hoy en día, yo lo que veo es que es un país que eso, fíjate, que ahora podemos volver a lo de Gijón, es un país que no se encuentra a gusto consigo mismo. Es un país donde había un sentimiento de hermandad muy profundo entre con mucho orgullo de todos ser iguales, digamos, ¿no? Pertenecer a la misma cosa. Y ahora ya no está claro si todos sienten que pertenecen a la misma cosa. Entonces, este es un hándicap muy importante para ellos como país. Quizás sea un hándicap que se puede permitir, porque pese a lo que pensemos y a lo que se diga sobre Estados Unidos, sigue siendo un país con enorme riqueza, con enorme músculo, con una escala estratosférica, con talento a raudales. Entonces quizás se puedan permitir tener ese hándicap, pero es un hándicap muy profundo, cuando la desunión, el desasosiego interno te acompaña en todos los momentos de la vida pública. Entonces, esto es un problema para Estados Unidos.
¿Cómo lo van a resolver? Bueno, ya veremos, ¿no? Pero si me preguntas ahora mismo cómo veo el país, veo un país en desasosiego consigo mismo. Y esto, para un país, igual que para una familia, es un problema. Porque la situación actual política con acontecimientos tan recientes, ¿no? Como el intento de asesinato de Trump, el adiós de Biden, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que lo de Biden era inevitable, sí, ¿no? Bueno, es que podría haber sido antes. Se ha descorrido, la cortina y lo que todo el mundo ha visto es alguien que no está como mínimo preparado para asumir la responsabilidad a la que aspira durante tanto tiempo. Entonces esto es un poquito inevitable. Mira, es un país dividido, entonces pretender saber lo que va a ocurrir es un poco, y es un país en el que están ocurriendo cosas, están ocurriendo cambios culturales muy profundos. Entonces saber exactamente en qué dirección va a ir, yo creo que a medio y largo plazo todos los cambios que están teniendo probablemente sean positivos, porque es un enriquecimiento del país a nivel humano, a nivel cultural, a nivel económico, porque el país está creciendo. Pero es cierto que el país se mira en el espejo y no se siente cómodo. Se siente, la mitad del país habla de invasión, que nos invaden inmigrantes, que ya no vivimos como vivíamos antes, queremos volver atrás. La mitad del país, a diferencia de lo que hablábamos de Gijón, la mitad del país en Estados Unidos quiere volver a un pasado que sea cierto o no sea cierto, pero con el que se siente más cómodo. Se siente más cómodo la mitad del país mirando hacia atrás que mirando hacia adelante. Entonces, esto es un problema. ¿Van a ser capaces de manejar el problema? Bueno, pues lo más probable es que sí, pero solucionar un problema siempre es un poquito traumático, depende de la escala del problema, depende de la voluntad, depende de la ayuda, a veces depende de la suerte. Entonces lo que veo es un país en desasosiego, un país cuyo principal problema en el mundo no es lo que hagan los demás, sino lo que ellos mismos hagan con sí mismos. ¿Cuánto tiempo crees que estarás por allí? Pues mira, ahora que estoy mirando aquí la plaza del Parchís de Gijón en este día estupendo, no lo sé, ¿sabes? Porque, de nuevo, por un lado nunca he tenido, te lo digo de corazón, nunca he tenido la sensación de haberme ido, y por otro lado, es verdad que y de manera más tangible, más concreta, cuando llevas mucho tiempo fuera, el mayor problema es el coste de oportunidad de no hacer otras cosas. Y es verdad que esto se hace un poquito mayor, un poquito más grande. Pero la verdad es que no lo piensas. Me gusta ser corresponsal. Te iba a decir que si crees que esa será tu última etapa profesional, o crees que puede haber algún movimiento y puedas acabar en no se sabe dónde. No se sabe dónde, no sé dónde voy a acabar aquí en Gijón, y desde luego cuando haga algo más en periodismo, con toda certeza será aquí en España. No, la verdad es que ya no, es verdad que me he pasado, antes era muy feliz cuando tenía 20 años y era feliz de irme a Cachemira o a cualquier otro país en Asia o a Sudamérica, y también ya trabajando era muy feliz echando a correr 2 semanas a Buenos Aires o a Trinidad y Tobago o cosas así. La verdad es que ahora me gusta ir si tengo que ir, pero no es lo mismo. No hay ese ímpetu, y también porque crees que el periodismo, parte del periodismo es contar las cosas bien, pero también rápido, y luego con el tiempo dices, rápido, pero honestamente a veces no hay que ser el primero, no pasa nada con ser el tercero o el cuarto si lo cuentas, si al final lo acabas contando como tú crees que se tiene que contar. Honestamente no me veo ahora en otra ciudad un largo tiempo, no me veo aquí en España cuando me toque o cuando me digan,
pero no, ya el correr a países lejanos... ya se pasó la etapa. Bueno, no es tan urgente. Bueno, oye, es el pozo, ¿no? También de los años un poco que hablabas tú de lo de moverse, los periodistas y de la versatilidad y la adaptación y yo coincidía plenamente con lo que estabas comentando, porque efectivamente yo recuerdo hacer tantas mudanzas de Gijón a Madrid, pero de la noche a la mañana, de irme a vivir con gente desconocida en Madrid y yo decir, pero ¿yo qué hago con esta gente que no conozco de nada, ¿no? Y es un poco pues eso, ¿no? Lo que estabas haciendo es lo mismo que hacen con el periodismo, que es adaptarte a un nuevo entorno. Es que es tal cual. Exactamente. Es tal cual. Bueno, y como esta entrevista también es un poco personal, no sé si tú tienes tu propia familia, hijos. Hablaste antes de una sobrina, antes de empezar esta entrevista, entonces dije, bueno, quizás no tenga hijos, pero bueno, lo pregunto. No tengo hijos, tengo a mi pareja, Ana, que... Sabes que en esta vida, si como se dice en periodismo, y esto vale para la vida, si quieres llegar rápido puedes ir solo, que es lo mejor, pero si quieres llegar lejos es mejor ir en equipo. Entonces siempre es muy importante tener a alguien que te ayude, ¿no? Y uno siempre necesita ayuda, siempre. Al final necesitas mucha ayuda y bueno, pues a mi pareja le debo eso, ¿no? Ana, ¿no? Que entiende perfectamente lo que es eso. Así que además del cariño y del amor, uno está en deuda por la ayuda. Por supuesto mi familia, que siempre es un referente, ¿no? Siempre quienes tenemos familia de padres o familia de hermanos o familia de hijos y digo quienes tenemos porque por circunstancias he conocido a mucha gente que no la tiene o que solo tiene familia lejana, y quienes tenemos familia nos ocurre sin darnos cuenta, es incluso más que con esto que decimos de la salud, que uno se da cuenta cuando la pierde, ¿no? Pues con la familia ocurre un poco lo mismo, es como un ancla, es como un faro que llevamos en la vida, que siempre nos alumbra, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Creemos que la luz viene de otro lado y la luz viene de la familia. No he tenido hijos, fíjate, recuerdo una vez en un avión volando recuerdo un vuelo desde Miami a París, y me tocó sentarme con un tenista conocido del ATP que se estaba retirando y acababa de tener un hijo, y yo le dije, wow, cuánto mérito tienes, ¿no? Que teniendo un hijo has conseguido mantener el nivel tan alto, ¿no? Porque el nivel de concentración que se exige para un deportista de alta competición, o para cualquiera, aunque trabajes en la tienda de la esquina, un niño transforma mucho la vida, ¿no? Y digo, qué mérito, ¿no? Lo tuyo. Y le dije, no, yo a otra escala, en mi carrera lo he tenido mucho más fácil porque no he tenido hijos. Y él me decía, José, estás muy equivocado, lamento decirte que te has equivocado. Si hubieras tenido hijos, te habrías esforzado más y serías mejor. Entonces, esa es una lección que uno no olvida, ¿no? Volvemos a lo de la niña, ¿no? De la capacidad de superación ante no solamente la adversidad, sino también ante la dificultad. Ya. Bueno, cierto, por eso también preguntaba, ¿no? Por la maternidad, paternidad, porque sé que transforma al final la vida de las personas a todos los niveles. Y bueno, de ahí venía un poco también la pregunta. Pues ha sido una charla muy, muy bonita, muy agradable, José Ángel. Te agradezco que hayas estado aquí y ser el primero. Bueno, pues muchas gracias. Estar aquí es parte no de esa vuelta, porque nunca me he ido, pero sí del agradecimiento a mi ciudad y de nuestro compromiso con ella, ¿no? Que Gijón es también una ciudad muy comprometida, donde los gijoneses se sienten parte de la ciudad, y eso es otra de las señas de identidad de esta ciudad, lo cual es curioso, es una ciudad en tránsito donde todo el mundo cree pertenecer a ella. Muchas gracias. Gracias.